En esta ocasión vamos a hablar de los alcances y limitaciones de las clasificaciones de los trastornos mentales que se han llevado a cabo para tratar de darles una categorización y una comprensión. Entendemos a un trastorno como una alteración transitoria de uno o más aspectos que afectan la actividad cotidiana del individuo y que afecta su estado anímico, sus relaciones, su capacidad de adaptación, su comportamiento, su crecimiento y su capacidad de desarrollo. El estudio de los trastornos mentales y su abordaje pues no es una tarea actual. Desde la antigüedad ya habían diferentes formas de entenderlos y ya veíamos desde el antiguo Egipto cómo era entendido el concepto de enfermedad mental como resultado de una experiencia del demonio, de un castigo de los dioses. Los griegos también ya describían los desajustes mentales como algo sobrenatural, como algo que utilizaba la religión para poderse resolver. Y bueno, Hipócrates ya nos hablaba desde su teoría humoral de la importancia que el cerebro tenía en el comportamiento y consideraba que todos los desajustes de conducta tenían que ver con causas naturales. Platón posteriormente describe estos desajustes mentales como resultado de cuestiones éticas o divinas. También tenía que ver con cuestiones proféticas, con rituales y con cuestiones hasta eróticas. Ya los romanos con Galeno pues se observa la importancia que se le da al cerebro en el entendimiento de la conducta y de la conducta normal. Y durante la Edad Media, pues al haber tan poco énfasis en el conocimiento, pues se le mantiene considerándose como un pecado. Son los árabes quienes comienzan a sistematizar y a tratar de entender lo que es la conducta anormal. Es importante considerar algunas diferencias conceptuales para entender el abordaje de los trastornos mentales. El concepto de trastorno pues se puede entender de diferentes maneras. El CIE-10, por ejemplo, lo describe como un grupo de síntomas asociados a un malestar o interferencia en la actividad del individuo, y el DSM-4 lo describe como un patrón que se aparta de las expectativas socioculturales, que afecta su forma de pensar, su forma de sentir, sus relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Por otro lado, el concepto de trastorno mental es un comportamiento que no es el que normalmente desarrolla la persona. La persona experimenta algo distinto, algo egodistónico a sí mismo, en donde expresa síntomas concretos. La persona se da cuenta de que hay algo raro, algo diferente, algo que no es usual en su forma de comportarse, y donde muchas veces la persona no es consciente exactamente de qué es lo que le pasa, aunque sí se da cuenta de que algo incomoda y algo lo desajusta. Otro concepto importante a considerar es el de trastorno de personalidad, que tiene que ver con el modo habitual de ser de la persona, y aunque sea enfermizo, patológico o anormal, la persona lo identifica como algo egosintónico. La persona no identifica algo diferente, lo ve como algo usual o como algo ordinario de su forma de ser y de comportarse. Sin embargo, si le causa un desajuste, le causa un malestar, y son comportamientos que tienden a ser rígidos e inflexibles y que impiden el desarrollo de sus potenciales. Hablar de una descripción de los trastornos mentales y de una probable categorización, pues nos exige hablar de dos manuales que en el momento actual son importantes para poder describirlos y clasificarlos. Estos dos manuales, pues por un lado es el CIE-10 y por otro lado es el DSM-5, cuyas diferencias son importantes, aunque ambos tratan de categorizar y describir cada uno de los trastornos. El CIE-10, por ejemplo, pues nos habla de 21 capítulos en el que se describe este espectro de las enfermedades mentales. Se constituye de la descripción en 3 ejes, en donde el eje 1 nos habla de un diagnóstico clínico
El eje 2 nos habla de un funcionamiento que se describe y se cuantifica en una escala que va de la no discapacidad a la discapacidad grave, que es del 0 al 5, y un tercer eje que nos habla de los factores que influyen en la aparición, la incidencia, la evolución y el tratamiento de estos trastornos. Por otro lado, en el capítulo 5 es en donde se describen los trastornos mentales y del comportamiento, y bueno, es en donde se identifican con la letra F, además de su código numérico. A diferencia de esto, el DSM-5 pues ofrece criterios diagnósticos más específicos, en donde se habla de la incidencia, la prevalencia, el riesgo, la evolución y elementos para realizar un diagnóstico diferencial. También, bueno, en el DSM-5 no basta con cumplir ciertos síntomas, sino que se hace un gran énfasis en que esos síntomas causan malestar significativo o deterioro en el funcionamiento del individuo. Aquí el término médico de enfermedad pues se ve sustituido por el de trastorno. También en el DSM-5 se señala la existencia de subtipos en cada categoría diagnóstica, y por otro lado pues los trastornos aparecen en el manual relacionándolos con la etapa evolutiva y la edad en la que se presentan. Los trastornos de personalidad pues se abordan y se describen desde diferentes perspectivas, en donde podemos encontrar fundamentalmente dos, que es el modelo categorial y el modelo dimensional. El modelo categorial pues es un modelo médico que trata de describir las entidades patológicas individuales y delimitadas entre sí. Como su nombre lo indica, pues clasifica los comportamientos en diferentes categorías, y bueno, en donde se establece un diagnóstico que requiere satisfacer diferentes criterios. Este modelo también nos habla que los fenómenos que se describen difieren tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa, y aquí el concepto de severidad no se considera como un criterio diagnóstico. El diagnóstico además incluye otros puntos de vista de manera jerárquica. Por otro lado, tenemos el modelo dimensional, que es un modelo más psicológico, más espectral, que puede considerar los desajustes en la conducta como exageraciones de la conducta normal, y bueno, trata de describir la ocurrencia de estas conductas como ciertos rasgos que difieren en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia, en cuanto a duración, y donde estos fenómenos se describen como que son diferentes solamente de manera cuantitativa en el concepto de severidad. El modelo dimensional sí admite el concepto de severidad como un concepto que lo define, como un concepto demarcatorio, y por supuesto nos habla entonces de un diagnóstico múltiple que puede ser complementario y que puede ser compatible. Estos dos modelos pues tratan de explicar los mismos trastornos, únicamente que el modelo categorial lo hace descrito en categorías diagnósticas, y el modelo dimensional lo describe como dimensiones, como rasgos o como un espectro de la conducta. Este modelo dimensional que trata de explicar los trastornos de la conducta pues tiene como principio básico el entender que la conducta es un espectro que va de la normalidad psicológica a la disfunción o anormalidad, es decir, es un continuo en donde el sujeto expresa distintas intensidades dentro de una personalidad normal a un desorden de la personalidad, y por lo tanto considera la conducta como un continuo en donde el sujeto puede irse colocando de acuerdo a su intensidad, duración y frecuencia de sus acciones en un lugar diferente de ese espectro. Por lo tanto, amplía el concepto de anormalidad y busca comprender y explicar la diversidad de expresiones humanas. Este modelo de planteamiento dimensional pues tiene varios enfoques. Está el modelo de los 5 factores, está el modelo de la psicobiología, está el modelo dimensional de la personalidad básica y patológica, el modelo de la personalidad adaptativa y desadaptativa, el modelo de polaridades, y bueno, todo este planteamiento dimensional
pues se trata de entender, decíamos, la conducta como un espectro que va desde los rasgos normales y que se pueden ir modificando, transformando en más disfuncionales. Vamos a explicar en esta exposición fundamentalmente estos dos, que es el modelo de los 5 grandes factores y el modelo dimensional de Livesley, que son los que fundamentalmente explican más a los desajustes de la conducta. El modelo de los 5 factores, pues, nos habla de una descripción de la estructura de rasgos de la conducta, busca aportar una descripción de la patología del individuo, describiéndolo en cinco elementos, en 5 espectros de la conducta, tratando de generar una base fiable para generar una intervención terapéutica efectiva, y describe como los 5 grandes rasgos o factores: a los rasgos de neuroticismo, inestabilidad emocional, por un lado; otro a la amabilidad; por otro lado a la extraversión, introversión; otro elemento, el tesón o la responsabilidad; y un último elemento, la capacidad de apertura a nuevas experiencias. Por otro lado está el modelo dimensional de Livesley, que es en este sistema de clasificación dimensional. Está basado en la alteración del funcionamiento normal y lo describe principalmente en 4 dominios, que es la desregulación emocional, el comportamiento antisocial, la inhibición y la compulsividad. Estos modelos, entonces, como se observa, pues tratan de ubicar al individuo en ciertas características o ciertos rasgos que suelen ser más flexibles y menos fijos que en el planteamiento categorial. Por lo tanto, pues el modelo dimensional ha criticado de algún modo la rigidez y la inflexibilidad de los sistemas categoriales, como los del DSM-4 y del CIE-10. Y bueno, sus argumentos más básicos en su crítica es que el modelo categorial pues tiene una creencia errónea de que los procesos psicopatológicos son entidades concretas, cuando en realidad la dimensión humana es dinámica y abarca diferentes intensidades y frecuencias. También considera que el modelo categorial impone estructura, algo que no tiene. El comportamiento humano es dinámico y obedece a factores, a circunstancias y a contextos, y el modelo dimensional por eso lo clasifica en rasgos. Otra crítica es que el modelo categorial tiene una pérdida de información al tener que ajustar al sujeto a una categoría diagnóstica, y por lo tanto pues se pierden elementos individuales que pudieran ser muy útiles para la comprensión y el abordaje del desajuste o trastorno mental. Tiende a ser restrictivo el modelo categorial. Trata de homogeneizar a los sujetos en cada categoría, de ajustarlos a esa categorización, y pues por eso tiene la tendencia a crear categorías, cajones, y a estigmatizar al individuo. Sin embargo, el principal riesgo que tiene el sistema categorial pues es el de ser arbitrario, de caer en arbitrariedades. Y el sistema dimensional pues nos ofrece algunas ventajas, como es que al ser más flexible y menos restrictivo, pues puede combinar diversos atributos clínicos en una comprensión y una representación multifactorial de la persona y su conducta. Facilita también la asignación de casos atípicos, es decir, no todo se tiene que encajonar en las categorías diagnósticas cerradas. Y se entiende la psicopatología y la normalidad como un continuo que varía en frecuencia, intensidad y duración, y de esa manera pues se permite apreciar los cambios en los sujetos, y no se admite que el sujeto esté en una posición fija de la cual no pueda ir evolucionando. Por lo tanto, entonces, bajo estos principios, la ventaja fundamental es que evita arbitrariedades. Así, en el entendimiento general de la conducta humana, pues es importante entender la tarea transpersonal que hay en la concepción del ser humano, no reducido a su conducta, a sus desajustes o a sus expresiones patológicas. La tarea transpersonal busca
no solamente saber que el individuo es una totalidad, sino que el abordaje del individuo también justifique una concepción holística en donde se entienda al ser humano como la suma de todas las dimensiones que lo conforman y bueno, esté totalmente enfocado al desarrollo y expansión de su conciencia y en donde se pueda comprender las distintas dimensiones de expresión de su conducta como distintas posturas y acercamientos hacia su propia trascendencia y hacia la conciencia y capacidades de ese mismo sentido de autotrascendencia. Entonces, una tarea transpersonal importante es dejar de caer en las explicaciones respecto a los desajustes de la persona, sino tratar de tener una tendencia más descriptiva y más con una noción de comprensión del ser humano como un ser holístico en un proceso de desarrollo de la conciencia y de su propia autotrascendencia. Para finalizar la explicación respecto a estas dos posturas que existen para tratar de describir la conducta anormal y el desajuste en el comportamiento del ser humano, voy a terminar con dos reflexiones filosóficas y la primera dice: los asilos psiquiátricos surgen históricamente de la aplicación de modelos de racionalidad que privilegian a quienes están en el poder. Esta es una reflexión de Michel Foucault en 1961 en su libro La historia de la locura. Y una segunda reflexión filosófica que dice: más allá de la naturalidad de las cosas, más allá de la extinción y la alteración, más allá del movimiento y la estabilidad, está el ser plenamente constituido y todo aquello que le da sentido a lo que es. Haciendo alusión a Aristóteles en su libro noveno de su metafísica, a el rescate de la esencia humana más básica y hacia esta tónica transpersonal que estamos desarrollando de tratar de entender al ser humano desde sus necesidades superiores que nos refieren a las necesidades superiores del ser. Muchas gracias por su atención. A continuación, algunas referencias bibliográficas con las que pueden apoyar el contenido de esta exposición. Gracias. Hasta la próxima.